Bueno, buenos días, tardes o noches. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre el régimen de tránsito de mercancías, que prácticamente pues este es un proceso fundamental. Cabe resaltar que antes de entrar en materia, pues nuestro fundamento legal se basa en la ley aduanera, específicamente en el capítulo quinto denominado tránsito de mercancías, que abarcaremos los artículos del 124 al 133 y pues citando también algunos otros de esta misma ley que los vamos a estar viendo durante la presentación. Sin embargo, para poder iniciar, bueno, ¿qué es el régimen de tránsito de mercancías? Su fundamento se encuentra en el artículo 124 de esta ley que estamos citando y pues prácticamente se refiere a lo que es el traslado de las mercancías, de los productos bajo un control fiscal, es decir, de una aduana nacional a otra. ¿Esto qué significa? Bueno, que las mercancías, estos productos pueden moverse entre aduanas evidentemente sin que se consuma el producto en el mercado interno ni que tampoco se paguen aranceles de forma inmediata, sino hasta su destino final. Un ejemplo que se puede ver, por ejemplo, aquí en la pantalla podremos ver lo que son lo que es la República Mexicana y lo que es China. Supongamos que, no sé, una persona de México adquiere un producto, de China, no sé, ropa, electrónico, lo que sea, pero este se va a transportar de forma aérea o de forma marítima por cuestiones geográficas. Entonces, estos productos, bueno, no sé, los ocupan en tal estado, va a ser su destino final, pero llegan a otro punto. Ahí llegan, entonces, bueno, van a llegar, pero se van a transportar a esa otra aduana en donde ahí van a pagar ya sus impuestos. O sea, en la primera aduana no van a pagar aranceles, no van a pagar impuestos adicionales. ¿Por qué? Porque esto no es necesario hacer todo este proceso de importación en donde llegan, ya que los productos pues no se van a quedar ahí evidentemente. O sea, todo este trámite completo de papeleos, de pago, se va a hacer en donde realmente es su destino final. Esto hace que pues evidente el traslado sea más rápido y más barato para en temas del importador, sin que tener que pagar pues doble impuestos. Esto es lo que permite este régimen prácticamente, que se viaje de un lugar a otro y que pues no se paguen impuestos extras en lo que está. Lo siguiente que vamos a ver es cuando se considera que el tránsito de mercancías es interno. Esto está establecido en el artículo 125 de la ley aduanera. En esta fracción considera tres fracciones y está muy sencillo. El primero nos habla de la importación, el segundo de la exportación y el tercero, una que se llama exportación temporal. La primera, la importación, básicamente es que la aduana de entrada envía mercancías extranjeras a otra aduana que se encarga de importarlas. La de la exportación, que la aduana que despacha las mercancías nacionales las envía a otra para poder exportarlas. Pues básicamente se recalca que que la mercancía no se va a utilizar aquí. Y el tercero es la exportación temporal. Este es utilizado mucho por las maquilas, porque básicamente este, solo se traen la materia prima para procesarla y se la llevan de nuevo. Este básicamente, pues es que son, ese sistema más bien o el régimen se utiliza para coordinar el movimiento de las mercancías más que nada. Bueno, lo siguiente, ahora como ya vimos, pues estamos en el tránsito primero interno de mercancías. ¿Qué requisitos se deben de tener? Bueno, en primera instancia, pues el pedimento, o sea, el pedimento de exportación, que es un documento en el que declaran la información de mercancía que va a salir del país. También lo que es pagar, pues evidentemente las contribuciones, los impuestos, cuotas y todo lo que corresponda, pero también deben cumplir con lo que ya vimos, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias, como permisos especiales, certificaciones de calidad o algún otro requisito que la ley establezca. Esto pues evidentemente, ¿cuál es su objetivo? Pues evidentemente como todo esto, o sea, regular y controlar el movimiento de las mercancías que van a salir en este caso, asegurando que evidentemente se cumplan tanto sus obligaciones legales, fiscales, y pues evidentemente también de calidad. Los siguientes, establecidos en el mismo artículo 127, son los requisitos de tránsito, pero esta vez para la importación.
que básicamente son muy parecidos, porque el primero nos dice que hay que llenar un formulario. Este formulario va a tener los datos que va a tener el pedimento que debe llevar la mercancía. El segundo es que se deben pagar las contribuciones que, que se designen y bueno, y otros impuestos aplicables para poder importar estas mercancías. Ok, por ejemplo, no sé, este, ¿qué pasa si en realidad no se cumple con los plazos que se establecen? ¿Qué pasa si a lo mejor la importación no se concreta o la exportación en los plazos establecidos o llega a haber algún tipo de desastre natural, algún caso fortuito o de fuerza mayor? Entonces aquí donde todo esto, bueno, nos dice el artículo 128, ok, tú tienes ciertos plazos que los va a establecer el sistema de administración tributaria, pero como consecuencias, pues existen tres: para la importación, para la exportación y, como ya les mencioné, para el caso fortuito. Para hacerlo un poquito más sencillo de explicar, en el aspecto de la importación, si por ejemplo si las mercancías, los productos no llegan a la aduana a tiempo, los impuestos que se deberían pagar ya no se pueden cambiar, o sea, como les dije, son definitivos. Si en el caso de la exportación, si las mercancías no llegan a la aduana de salida en tiempo, pues no se van a considerar evidentemente exportadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok, se puede hacer un aviso, o sea, un escrito en donde se le explique a la aduana qué fue lo que pasó y pues evidentemente tener más tiempo para poder presentar pues todo esto, llegar a concretar todo este proceso sin tener que pues pasar por las sanciones cuando son problemas que pues pueden llegar a suceder en cualquier caso. Y bueno, esto, como ya lo vimos, es de forma interna, pero ahora vamos, antes de pasar a la materia de lo que es la internacional, pues vamos a ver los responsables ante el fisco federal. Bueno, como ya se adelantaba, este, después del artículo 128, inmediatamente en el 129 nos establece quiénes van a ser los responsables hasta el fisco general. ¿Esto qué significa? Básicamente nos dice quiénes son los responsables de pagar estas multas, estas contribuciones sobre infracciones que puedan ser cometidas en el transporte de estas mercancías, ¿no? El artículo nos dice tres principales responsables. El primero, quien realice el tránsito de las mercancías, el transportista. El segundo, el agente aduanal o la agencia. Y la tercera es la empresa transportista. Esta también incluye supuestos en el cual, por ejemplo, la agencia aduanal tiene la culpa o va a pagar las compensaciones en caso de que el pedimento tenga información falsa, o la empresa transportista en caso de que eh, quiera intentar o haga maniobras que no estén, que no estén permitidas por la ley. Recordemos que es un régimen en el que la mercancía no se utiliza en el país. Ahora bien, eso fue de forma interna, de cómo se mueve esa mercancía dentro del país. Pero ¿qué pasa con lo internacional? O sea, este es cuando las mercancías se mueven entre países, pero pasan por territorio nacional bajo un control fiscal. Esto se fundamenta pues en el artículo 130 y textualmente dice que se considera tránsito internacional de mercancías cuando éstas crucen a territorio nacional hacia otro país, o en su caso cuando las mercancías nacionales pasen por algún territorio extranjero para ingresar al país, que ese es ya lo que es el artículo 131, pero también el 84A, que prácticamente, bueno, es también formular un pedimento de tránsito internacional, pero también es anexar un documento, que prácticamente debe tener un depósito en la cuenta aduanera de garantía, las cuotas
que garantizan el pago de contribuciones, cuotas compensatorias y créditos fiscales que deriven de este comercio que se está haciendo, que esto se fundamenta en el artículo 84A. Por eso les mencionaba al principio que íbamos a usar algo mejor otros artículos de esta misma ley. También pues es determinar pues las cuotas provisionales, aplicando pues evidentemente las tasas que indique la ley y pues también como ya se había mencionado en el interno, si hacemos un poquito de memoria, pues usar rutas o transportistas autorizados y que también estos estén inscritos ante el sistema de administración tributaria. Las que hemos- Bueno, después de lo establecido en el artículo 131, en el artículo 132 nos habla de nuevo de de los plazos. Anteriormente los vimos en el tránsito interno de mercancías, pero en el internacional nos habla este, pues de otros puntos clave que debe tener el tránsito de mercancías cuando es internacional. Eh, Nos dice primero que el plazo máximo se debe establecer por el sistema de administración tributaria y en el caso de que no lleguen en el plazo indicado, las cuotas compensatorias que se pagaron con anterioridad van a pasar de ser provisionales a ser definitivas. También nos dice, y de hecho esto ya lo habíamos mencionado, que pueden existir algún imprevisto, alguna caso infortuito que impida que la mercancía llegue en el plazo establecido. En el caso de que se tenga conocimiento o un poquito de margen, se debe notificar por escrito a las autoridades aduaneras la explicación de por qué se genera este retraso, ¿no? También, bueno, aparte de decir, bueno, van a existir consecuencias en caso de que no, nos dice también posibles soluciones. La autoridad eh, puede dejar pasar las mercancías, ¿no? O sea, la autoridad puede determinar si, si se justifica el retraso o si la empresa transportista o el responsable va a tener que renunciar al régimen, pues desistiendo de este beneficio que es el no pagar las contribuciones, ¿no? De los aranceles. La siguiente es la responsabilidad por el tránsito internacional de mercancías. El artículo 133 nos dice o más bien, quiénes son las personas responsables de pagar las contribuciones en el tránsito de mercancías internacional. Recordemos, esto lo habíamos visto anteriormente en el tránsito interno y ahora aquí lo vemos internacionalmente. Eh, Indica que la responsabilidad principal la tiene la persona física que realiza el tránsito de mercancías y esa es la que debe realizar cualquier pago o crédito fiscal. Esto básicamente se refiere a que la persona eh, es responsable de pagar cualquier multa, cualquier sanción, cualquier cuenta compensatoria que pueda ser aplicable. Y nos habla también de responsables solidarios. El primero es la agencia aduanal y otro puede ser también la empresa transportista, que básicamente pues entran, son muy importantes porque, por ejemplo, la agente aduanal es responsable también de, de informar o de ver las irregularidades que puedan ser detectadas en el pedimento.
Y bueno, finalmente estas son nuestras referencias de las que nos basamos y bueno, también pues concluyendo que este régimen pues básicamente facilita lo que es el tránsito de las mercancías tanto dentro del país como entre países sin que se paguen impuestos al inicio. De esta manera pues también se tiene un control de forma más eficiente, una supervisión y pues que las mercancías básicamente pues estén bajo este control y se paguen los impuestos correspondientes en el momento adecuado.